Bueno, vamos a hacer este vídeo para explicar, deducir cómo es la intensidad de campo gravitatorio que genera o que produce, o debido a un planeta, en general, a un cuerpo celeste. Nuestra idea en este caso es tanto ver lo que sucede en el exterior del planeta como en el interior. Vamos a comenzar con la parte exterior del planeta, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar, como decimos, con la parte exterior. Bueno, antes de empezar con lo de la parte exterior o interior, para poder estudiar esto, vamos a considerar un planeta. Un planeta, insisto, cuerpo celeste, satélite. En este caso tenemos una foto de la Luna tomada con un telescopio de aficionado. Y vamos a utilizarla como ejemplo, pero puede servir un planeta, puede servir un satélite, puede ser un cuerpo celeste que sí, lo que vamos a suponer es que tiene unas características que son que se trata de esférico, es homogéneo, ¿vale? Es decir, que tiene la misma propiedad en todos sus puntos, está relleno, digamos, de materia en todas sus partes, perfectamente esférico, ¿de acuerdo? Y que, por tanto, va a tener una masa, vamos a suponer que tiene una masa m mayúscula y un radio, masa m mayúscula, repito, un cuerpo esférico compacto, y un radio r mayúscula, ¿vale? En este caso, si llamamos el centro de este satélite, de este planeta, lo estamos dibujando en blanco, no sé si se ve bien, lo vamos a poner en negro. Tenemos el centro y tenemos que este planeta tiene un radio r y una masa, como hemos dicho, m. Y ahora sí, ya nos planteamos que la primera parte lo vamos a estudiar, qué es lo que sucede en el exterior del planeta. Cómo es el campo gravitatorio, cómo es la intensidad de campo gravitatorio en el exterior. Es decir, vamos a buscar un punto externo, vamos a poner el punto por aquí, este punto P, y vamos a ver cómo es la intensidad de campo gravitatorio debido al planeta en este punto externo, ¿vale? Un punto externo que desde el centro del planeta, vamos a llamar el centro C del planeta, pues tiene, de alguna forma este punto mantiene una posición, a ver si me sale bien, que me ha salido regular, un vector de posición respecto del centro que va a ser el vector de posición R. Así que en el exterior podremos considerar que este módulo de R, que lo vamos a llamar R sin las barras, es mayor o igual que R. Eso consideramos en el exterior, donde vamos a considerar también la superficie. Para poder deducir cómo es el campo gravitatorio en el exterior del planeta, podríamos hacerlo de otra manera, pero vamos a utilizar lo que se llama el teorema de Gauss o la ley de Gauss para el campo gravitatorio, que después también en un otro momento seguramente lo podremos utilizar, perdón, para el campo electrostático. En este caso nos interesa para el campo gravitatorio, aunque esto en realidad no corresponde a segundo de bachillerato, o por lo menos aquí en Andalucía no se utiliza el teorema de Gauss, no nos van a pedir el teorema de Gauss. Para hacer la deducción más correcta, pues sí resulta interesante utilizar el teorema de Gauss. El teorema de Gauss lo que dice es que el flujo del campo gravitatorio, en este caso el que vamos a hacer del planeta, pero en general, a través de una superficie cerrada, es proporcional a la masa que está dentro de esa superficie cerrada. Es decir, es proporcional a la masa que está en el volumen encerrado por la superficie cerrada. Esta masa interior, la que vamos a denominar ahora m minúscula interior. Repetimos, el teorema de Gauss para el campo gravitatorio lo que nos dice es que el flujo del campo gravitatorio a través de una superficie cerrada es proporcional a la masa que se encuentra dentro de esa superficie cerrada, es decir, la masa que está dentro del volumen encerrado por esa superficie cerrada y que vamos a denominar masa interior. Veremos ahora quién es la constante de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Y escribiremos cuál es el valor de cuál es la expresión matemática de este teorema de Gauss, ¿de acuerdo? Bueno, la expresión matemática de este teorema de Gauss en el campo gravitatorio, o para el campo gravitatorio, es la siguiente. Tenemos en cuenta que el flujo del campo gravitatorio a través de una superficie cerrada lo vamos a representar de esta manera. El flujo a través de una superficie cerrada del campo gravitatorio, en este caso es el producto escalar del vector intensidad de campo, que es el vector que representa vectorialmente el campo gravitatorio, por la diferencial de superficie, es decir, el vector superficie de una área infinitamente pequeña, ¿vale? Y eso va a ser igual, hemos dicho, va a ser proporcional a la masa que está dentro del volumen encerrado por esa superficie cerrada. En este caso la constante de proporcionalidad es menos 4 por pi y por la constante de gravitación universal. Y esto se multiplica por esa masa que hemos llamado masa interior, que es la masa que está dentro de la superficie a través de la cual calculamos ese flujo magnético, llevo con magnético, tengo metido en la cabeza lo de magnético, ese flujo del campo gravitatorio. Una superficie cerrada, ¿vale? Dentro de la cual está metida esa masa que estamos considerando. Actualmente esta superficie la denominamos superficie gaussiana, superficie de Gauss. Y normalmente elegimos una superficie que sea simétrica, o que presente, mejor dicho, una simetría adecuada al problema que estamos teniendo. Tenemos ahora mismo una esfera uniforme de densidad constante que tiene un radio, recordemos que tiene una masa m y un radio r. Lo vamos a poner para que se vea ese radio. Desde el centro tenemos, vamos a escribir un poco más gordo que se vea, un radio r, ¿vale? Y lo que vamos a buscar es una superficie que sea simétrica a esta distribución de masa. En este caso, la superficie simétrica parece lógico pensar que debería ser también una superficie esférica. Una superficie esférica que tenga centro. Recordemos que vamos a calcular el campo en el exterior, ¿vale? En el exterior de este planeta, de este satélite, de este cuerpo celeste. Entonces vamos a coger una superficie que sea, digamos, simétrica. En este caso vamos a elegir una esfera que sea concéntrica con
el campo, concéntrica con concéntrica con la esfera que representa el planeta. Vamos a ponerla así, perfecto. Es decir, una esfera que tiene la misma concéntrica que hemos dicho con el planeta y que tiene su mismo centro. ¿Por qué hacemos esto? Porque en esa superficie, a la vista de la simetría que presenta el problema, el vector de intensidad de campo gravitatorio, en esta superficie, va a tener un módulo que va a ser constante. Lo cual nos va a permitir hacer esta integral que tenemos aquí, esta integral de superficie que tenemos aquí, de una forma relativamente mucho más sencilla, porque la simetría nos va a permitir resolverlo de manera más sencilla. Así que en estos puntos que estamos determinando aquí, ¿vale? Por ejemplo, este punto P que hemos puesto antes, un punto P que tiene un vector de posición R, no sé si se ve bien, lo vamos a poner en blanco mejor, quizá. En esos puntos de ahí donde vamos a intentar averiguar, vamos a intentar expresar cómo es la intensidad de campo gravitatorio en esos puntos, ¿de acuerdo? Esa es nuestra idea. Y en esos puntos lo que sí sabemos es que esa intensidad de campo gravitatorio la vamos a dibujar con otro color, vamos a ponerlo, a ver qué color nos interesa, no sé si amarillo se va a ver bien. En esos puntos, recordemos que la intensidad de campo gravitatorio se dirige hacia el centro, en este caso, del planeta, o debe de dirigirse, en nuestra idea. Así que en esos puntos, si dibujamos la superficie, vamos a dibujarla en tono rojo, vamos a tomar un vector superficie infinitamente pequeño, pero que vemos que va a tener esa estructura. El vector superficie, habitualmente en una superficie cerrada, se toma siempre por convenio hacia afuera de la superficie, es decir, para darnos idea de que las líneas que salen para nosotros van a dar lugar a un flujo positivo, mientras que las líneas que entran van a dar lugar a un flujo negativo. De ahí también el hecho de que aparezca este signo menos, que nos da una idea de que el campo es un campo atractivo y respecto de la superficie cerrada normalmente va a tener sentido contrario, ¿vale? Esa es la idea de ese signo menos y por eso aparece ahí. Así que con estas características ya podemos calcular cuánto es esta integral, este flujo del campo gravitatorio a través de la superficie, porque en este caso la superficie gaussiana que tenemos aquí, que tiene de radio R, ¿vale? Que es el módulo, ese radio R, es el módulo del vector de posición del punto respecto del centro del planeta, y también en este caso es el radio de la esfera que hemos tomado como superficie gaussiana. Pues en esa situación, en ese punto, podemos calcular ya cuánto vale esa integral, que repetimos, un producto escalar entre el vector G y el vector diferencial de S, es decir, que lo vamos a escribir a partir de la propia definición de producto escalar, módulo del vector intensidad de campo gravitatorio, módulo del vector superficie y coseno del ángulo que forman. A la vista del dibujo que hemos hecho ahí, está claro que el ángulo que forman, este ángulo que forman, que sería, hemos dicho tita, es este ángulo, es de 180 grados o de pi radiano. Y por tanto el coseno, en este caso el coseno correspondiente será menos 1. Como hemos dicho que el módulo es constante, es decir, es el mismo en toda la superficie, lo vamos a sacar fuera de la integral. Y así vamos a obtener cuál es el valor de esta integral. Por tanto, vamos a sacar, como es constante hemos dicho, vamos a sacar este módulo fuera, lo podemos sacar, ¿de acuerdo? Esto de aquí entonces será el módulo del vector de intensidad de campo, evidentemente en el punto P, lo estoy poniendo sin escribirlo exactamente, y por la integral alrededor de esa superficie, la integral cerrada, de la superficie cerrada, de diferencial de S. En realidad lo que estamos haciendo aquí es coger todos estos trozos de superficie y al integrarlo es calcular el valor total del área de esa superficie, es decir, que realmente esto de aquí será la superficie, en este caso gaussiana, el valor del área de esa superficie, lo voy a llamar S. Bueno, perdón, se me ha olvidado poner que este coseno de 180 grados, lo tengo que poner, disculpadme, que se me está olvidando, es bueno tenerlo claro. Esto es por el coseno de 180 grados, por lo que lo mismo es menos 1, es decir, que el resultado es menos módulo de la intensidad de campo gravitatorio debido al planeta en ese punto por la superficie, en este caso esférica, el valor del área de la superficie esférica, que la estoy llamando S, y que deberíamos saber que como tiene un radio R, es 4 pi por ese radio elevado al cuadrado, ¿vale? Esto quiere decir que ya podemos ir aplicando el teorema de Gauss, ya tenemos cuánto vale el flujo del campo gravitatorio, ya lo tenemos, así que aplicamos el teorema de Gauss que hemos dicho antes, que es lo que quiere decir que este flujo del campo gravitatorio a través de una superficie cerrada es igual a, primero es proporcional a la masa que está en el interior de esa superficie cerrada que hemos tomado como referencia, como superficie gaussiana, y es igual a menos 4 pi g. Es decir, que ya podemos sustituir quién es este flujo, esta integral, y ya también sabemos que la masa que está en el interior, en este caso es la masa total del planeta, claro, porque toda la masa que está en el interior, como estamos viendo, es la masa del planeta, toda entera, es la masa que está dentro de esta superficie. Así que ya escribimos quién es este valor del flujo del campo gravitatorio, menos g módulo de g por 4 pi r cuadrado, y es igual a menos 4 pi g, ya la masa en el interior hemos dicho que es la masa total del planeta, que recordemos que hemos dicho que es m. Y de aquí ya podemos despejar quién es el módulo de la intensidad de campo gravitatorio, y ya la masa del planeta, que el 4 pi, en este caso está puesto precisamente la idea del teorema de Gauss que aparezca esa expresión para una superficie esférica, que es la que se suele utilizar en el caso de planetas esféricos, y ya conseguimos obtener quién es el signo más, menos también se nos va, quién es el módulo, en este caso del vector de intensidad de campo gravitatorio, que si nos damos cuenta este módulo
que ahora lo vamos a escribir en función vectorial. Vectorialmente, a la vista de la expresión que ya conocemos del campo gravitatorio de una masa puntual, vemos que el vector de intensidad de campo gravitatorio, este vector de aquí, está dirigido en el sentido opuesto al vector R, ¿vale? Está dirigido justamente en el sentido opuesto al vector R, ¿vale? Se nos va a borrar el vector R, no sé por qué. Ahora aparece. Está dirigido en el sentido justamente opuesto y eso lo representábamos con un signo menos de sentido opuesto, y para no incluir evidentemente ningún tipo de valor en este módulo, que ya sabemos que tiene que tener este valor, utilizamos para determinar la dirección de sentido el vector unitario U sub R. Así que desde un punto de vista externo, estudiando esto, recordemos que U sub R es el vector unitario R partido por su módulo, o lo que es lo mismo, R partido por R, recordemos que el módulo lo podemos llamar inmediatamente R para no tener que estar poniendo las barras. Observamos que el comportamiento, entre comillas, del campo gravitatorio de un planeta esférico, homogéneo, macizo en este caso, aunque la verdad es que no daría igual que fuese macizo o no, porque dentro de lo importante es que fuese el reparto de la materia fuese totalmente homogéneo, pero bueno, en este caso entendemos que es macizo, compacto. El comportamiento, digo, de ese campo gravitatorio en puntos externos a la superficie del planeta es exactamente igual que el comportamiento que tendría si el planeta fuese, o toda la masa del planeta, perdón, estuviese concentrada en el centro del planeta, porque recordemos que en este caso R, esta R que tenemos aquí, es la distancia que va desde el centro del planeta hasta el punto, ¿vale? Así que tenemos justamente como si, desde el punto de vista de lo que ya sabíamos de una masa puntual, el planeta se comporta en el exterior gravitacionalmente, la intensidad de campo gravitatorio, como si toda la masa del planeta, nos da igual que sea un planeta, estuviese concentrada en el centro, fuese una masa puntual, con la masa del planeta en el centro del planeta. Hemos dicho que esto vale también para la superficie, ¿vale? Y la superficie implicaría que R es igual a R, y eso nos llevaría como es el campo gravitatorio módulo en la superficie, y sería G, la masa del planeta, y el radio del planeta al cuadrado, ¿vale? Esto también es interesante que así porque nos permitiría hallar cuál es la intensidad de campo gravitatorio en la superficie de un planeta considerado esférico, macizo, compacto, con su masa perfectamente y uniformemente repartida por él.